Un grupo de profesores de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Sevilla, junto con un grupo de alumnos, vamos a explicaros a través de unas microcharlas algunas de las estrategias que trabajamos, estrategias docentes de innovación que trabajamos en el aula. Con todas estas estrategias lo que pretendemos es seguir un paradigma más actual, con el uso de las nuevas tecnologías o con el uso de otras herramientas que puede servir al aprendizaje que necesitan los alumnos de hoy en día. Entonces, para ello hemos hecho unas explicaciones y con ello esperamos que veáis el trabajo que se hace en la universidad previo de investigación, el trabajo que se hace en el aula, la preparación que adquieren los alumnos y todo ese conocimiento cómo se transfiere en sociedad. Lo hacemos a través de este formato de microcharlas. Hola, voy a explicar mi trabajo con las metodologías creativas. Hace 5 años que llevo investigando las metodologías creativas. Empecé estudiando a Torrance, que estudia la creatividad a través de los dibujos. Después pasé a estudiar el modelo divergente de Guilford y después me pasé a estudiar el de De Bono, que trabaja el pensamiento lateral a través de unas técnicas. También recibí formación en Design Thinking y lo apliqué en el aula, en equipos de trabajo, y el Design Thinking me ha llevado a que ahora esté investigando el Visual Thinking, donde se trabajan dibujos y palabras y pensamiento lógico. El pensamiento divergente se caracteriza por la capacidad de generar múltiples e ingeniosas soluciones a un mismo problema. Es un enfoque mental espontáneo, fluido y no lineal, basado en la curiosidad y también en el inconformismo. De hecho, es también un tipo de pensamiento muy común en los niños, ahí donde la alegría, la imaginación y la frescura ofrecen más libertad a los razonamientos. Con el pensamiento divergente buscamos soluciones alternativas a lo que está previsto pensar, que es el pensamiento convergente. Sobre ello tengo 2 ponencias, así también como un libro y también un artículo. Es un tema además que he estado investigando con unas profesoras en Brasil y hago una investigación tan mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Imparto además una asignatura para educación infantil que se llama Creatividad Verbal y la llevo impartiendo 2 años. Así pues, lo que hago es investigar yo primero, luego programar una intervención con mis alumnos, donde experimento con ellos contenidos y además siempre recojo retroalimentación de lo que les ha parecido la práctica y lo que han aprendido y me hago cargo de lo que les ha ayudado y hasta qué punto les puede ayudar para formarlos como futuros docentes. Estas metodologías cognitivas las estoy combinando con la tecnología educativa también de la realidad inmersiva, en la que les hago experimentar con la realidad virtual y la realidad aumentada. De este modo se familiarizan en clase de forma muy natural con estos formatos y aprenden a sacarles el partido didáctico, perdiéndoles el miedo, y no solo como algo funcional, sino también para sacarle un partido creativo. La realidad inmersiva tiene un gran impacto sensorial y puede motivar a los alumnos, entre otras cosas, a la lectura o a despertar la curiosidad sobre algunas cuestiones. Tanto la creatividad como la competencia digital son temáticas de gran actualidad. La creatividad pienso que es un valor añadido al currículum del estudiante. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a una sociedad donde la robotización, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías hacen que se produzcan unas operaciones cognitivas muy rápidas a las que el alumno no va a poder competir. Sin embargo, todo este aspecto creativo para él va a ser un punto fuerte donde se pueda defender profesionalmente. Además, la competencia digital es una formación básica para ellos, puesto que se hallan inmersos en una sociedad que ya es tecnológica. Necesitan pues esta preparación profesional para poder competir. También desarrollo su parte crítica, de modo que cuando componen intervenciones no solo hacen que los alumnos jueguen o experimenten con estos formatos digitales, sino también que aprendan. Bien, hace 3 años he realizado un proyecto de investigación piloto comparando los resultados en colaboración con profesoras brasileñas de la Facultad de Educación de Facat, Taquara, Brasil, en el sur de Brasil.
Suelo dedicar un tiempo a que los alumnos de educación infantil y educación primaria descubran esas metodologías activas mediante la clase invertida o flipped classroom, de forma que selecciono unos canales de vídeo muy útiles donde ellos pueden visualizar los vídeos todas aquellas veces que ellos quieran volver a verlo y después los atiendo personalmente en grupos o individualmente hasta que me aseguro que ellos han asimilado los conceptos básicos de esas metodologías y que las pueden incorporar con esos elementos a una intervención, programar una intervención. ¿Cómo consigo transferir ese conocimiento? Una vez los alumnos se han formado en esas metodologías, ya son capaces de llevar esas nuevas metodologías, tanto intervenciones en el practicum, cuando diseñan unidades didácticas integradas en el practicum y las aplican en colegios, como si se atreven a diseñar un TFG, como van a trabajar en otras plataformas o incluso lo van a compartir con sus propios compañeros y se va extendiendo como una ola. A veces también ellos publican y lo difunden o pueden hacer una noche de los investigadores, como están haciendo aquí. Con todo ello, ¿qué pretendemos hacer? Que no solo la ciencia se quede aquí en nuestras aulas universitarias, sino que la ciencia se difunda y llega al público general y nuestra sociedad, contribuir para que nuestra sociedad sea cada vez mejor. Vamos a presentar un proyecto de innovación que se ha coordinado desde la Universidad de Sevilla y en el que se ha colaborado con el profesorado de la Universidad de Huelva y que trata sobre la realidad aumentada como recurso didáctico en la enseñanza universitaria, concretamente en la formación de los futuros profesionales de la educación. La realidad aumentada nos permite visualizar elementos del mundo real combinados o aumentados con elementos generados desde distintos dispositivos tecnológicos como pueden ser el ordenador, el teléfono móvil, las tablets. Es una tecnología muy motivadora para el alumnado en general, no solo para el universitario, ya que le permite trabajar con un enfoque distinto al tradicional, mucho más cercano a las experiencias que ellos tienen como usuarios. El uso de nuevos o no tan nuevos, porque en los últimos años han aumentado las experiencias de innovación e investigación en torno a esta tecnología, en torno a la realidad aumentada, nos permite, por un lado, ampliar la formación del alumnado universitario en general y de los futuros profesionales de la educación en particular, favorecer el desarrollo de competencias digitales tan necesarias hoy en día y además acercar al alumnado de forma lúdica a los contenidos curriculares. ¿Cuáles han sido los objetivos de este proyecto de innovación? Por un lado, la finalidad de este proyecto era que el alumnado universitario conociera diversas aplicaciones de realidad aumentada en escenarios formativos y las posibilidades educativas que éstas tenían. Y por otro, que el alumnado desarrollara competencias de uso didáctico de estas aplicaciones que pudieran ser trasladadas a contenidos curriculares. A continuación, se pueden ver algunas imágenes de las actividades que han realizado los alumnos a través de este proyecto. Señalar que durante el desarrollo del proyecto fuimos detectando una serie también de necesidades que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con esta tecnología. Por un lado, que es necesaria una formación específica tanto del profesorado como del alumnado. Además, hay que tener en cuenta que tenemos que tener una serie de equipamiento tecnológico disponible, lo que hace también que el alumnado tenga que tener un mínimo de competencias digitales que le permitan trabajar con ellas de forma solvente. Siempre sin olvidar que cuando trabajamos con estas tecnologías en el ámbito de la educación, tiene que tener un enfoque didáctico y pedagógico, que muchas veces la parte lúdica puede hacer que perdamos de vista ese otro contenido más curricular. Sin duda, hoy en día es necesario incorporar nuevas metodologías docentes y nuevos recursos didácticos en la enseñanza universitaria que promuevan la investigación en torno a la innovación educativa, favoreciendo de esta forma el progreso socioeducativo y una formación más completa y más compleja de nuestros futuros profesionales. Podríamos definir la realidad virtual como una recreación en 3 dimensiones de un entorno, el cual nos permite adentrarnos en él y vivir las cosas que se podrían vivir en ese entorno. Para llevar a cabo la realidad virtual es necesario que utilicemos las nuevas tecnologías. Necesitaremos de un móvil o de una tablet y de unas gafas o unos cascos de 3 dimensiones. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos también es una metodología combinable con la realidad aumentada o la realidad virtual. El ABP o aprendizaje basado en proyectos consiste en la realización de una serie de actividades o resolución de problemas que mediante la aplicación del alumnado se van viendo diferentes aspectos de lo que queramos trabajar con ellos.
Nosotros el año pasado trabajamos un proyecto llamado Aprendiendo con los 4 mosqueteros. En ese proyecto los alumnos trabajaban diferentes actividades relacionadas con la asignatura de lengua y literatura. Nosotros, mediante los mosqueteros, queríamos acercar la obra literaria de los mosqueteros y que sintieran interés con actividades con realidad aumentada, gamificación. Este curso pasado realicé un trabajo final de carrera sobre una intervención teórica que trata de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, educando en la práctica de pensar de forma crítica y creativa. Uno de los resultados de mi TFG es un artículo que se encuentra en evaluación de una revista de prestigio. De esta forma se pretende transferir un valor experiencial a la sociedad. El TFG, por nombre El aprendizaje basado en el pensamiento mediante relato analógico y aumentado, trata de sustituir la enseñanza memorística. Esta metodología tan poco usada y utilizada en educación proporciona experiencias vivenciales, imaginación, curiosidad y capacidad de sorpresa, ese efecto wow tan necesario en educación. Entendemos que con el vertiginoso ritmo de la actualidad estamos demasiado preocupados en cumplir con los contenidos, competencias, criterios de evaluación, burocracia, etcétera, que nos demandan y que nos abruman. Al final, todo es un correr hacia adelante en donde el estudiante y el docente se dejan llevar por la rutina de los quehaceres. Sin embargo, queremos contribuir a la formación de nuestros jóvenes profesionales. Para ello es necesario que todos los quehaceres académicos les lleven a una serie de consecuciones que conformen su perfil profesional basado en competencias. Para conseguir esta meta, la enseñanza superior apuesta por un alumnado que tiene autonomía, que es el protagonista de su propio aprendizaje y que es capaz de ir más allá de lo estrictamente formal. Ante esta situación, el portafolio es una herramienta didáctica que en sus diferentes versiones, incluida la digital, hace que el estudiante forme parte activa de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Una definición que nos gusta plantear a los estudiantes es la de cuaderno o carpeta de aprendizaje, ya que es más gráfico. Se trata, por lo tanto, de una recopilación de evidencias del proceso de enseñanza-aprendizaje que han desarrollado. En este sentido, Dorado y Beltrán subrayan que la finalidad del portafolio es la mejora del aprendizaje autónomo del alumno. Ahora queremos señalar una serie de cuestiones a tener presente con el portafolio. Si nos enfrentamos a una clase numerosa, lo recomendable es que los portafolios sean grupales. Si queremos fomentar el debate y la actitud crítica, realizar un portafolio digital lo va a favorecer. Todo el trabajo realizado por el alumnado en el portafolio tiene que ser evaluado, bien directamente, bien a través de un examen o bien de ambos. Esto es importante para que el estudiante, el alumnado, sea consciente de que los aprendizajes adquiridos a través del cuaderno de aprendizaje tienen una finalidad. Por experiencia, normalmente encontramos que las calificaciones del portafolio son proporcionales a las de los exámenes. Es una herramienta que, además de todo lo comentado, permite desarrollar la creatividad y la autogestión. Para finalizar, incidimos en las posibilidades que brinda el portafolio, ya sea en papel, ya sea digital, que a pesar de ser una estrategia conocida, sigue siendo parte fundamental de las innovaciones docentes y un instrumento que incide en la competencia de aprender a aprender. El proyecto de innovación docente titulado Pedagogía del oprimido y Design Thinking se aprueba en la anterior convocatoria de proyectos de innovación docente de la Universidad de Huelva y surge por la necesidad que nos traslada, nos transmite el estudiante o algunos estudiantes a la hora de exponer en público, delante de un tribunal, sus trabajos fin de estudio. Un grupo de profesores nos unimos y pensamos en cómo poder mejorar esas habilidades comunicativas. ¿Y qué mejor herramienta que el teatro para mejorar las habilidades comunicativas no verbales y las verbales? La utilización de las técnicas teatrales no solo sirven para que el estudiantado fomente la imaginación, la creatividad, el entusiasmo, sino que además es una herramienta muy potente a la hora de verbalizar las emociones propias y empatizar con las emociones de los demás.
Algunas de las técnicas teatrales que hemos entrenado y formado a nuestros estudiantes pues son, por ejemplo, roleplay, lecturas dramatizadas, taller de risoterapia, actividades relacionadas con la relajación, con romper el hielo, sociodrama, psicodrama, etcétera. Pero no queríamos que se quedara solo en una experiencia dentro de clase, sino que queríamos que el alumno supiera cómo en un futuro, cuando esté trabajando en un centro educativo, con adultos, con menores, pues utilizase esa herramienta tan potente que es el teatro. De ahí que nos unimos un grupo de expertos que utilizan el teatro, pues como he dicho antes, con menores, con adultos, en contextos de alta vulnerabilidad social, como por ejemplo puede ser con menores que viven en una situación o zonas de exclusión y marginación social, o en instituciones penitenciarias, etcétera, y qué proyectos se estaban realizando que mejorasen la calidad de vida de esas personas que viven o que están allí. Por último, para culminar con este proyecto, decidimos crear un canal de YouTube de forma de que todas estas experiencias pudiera consultarlas, pudieran verlas, visualizarlas toda la comunidad universitaria y la sociedad en general.